Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil de una figura que nos den y luego lo comprobaremos que lo tenemos bien en Minecraft. Si te has perdido la teoría de cómo se hacen las vistas, alzado, planta y perfil, te dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual te lo explico perfectamente. Así que no me enrollo más y empezamos. Primera figura. Vamos con esta figura en la cual tenemos el alzado por aquí y ojo porque tiene una sección hueca. Las secciones huecas las tendremos que poner con líneas discontinuas. En el alzado tendríamos estas tres de abajo que se ven claramente. Así que nosotros venimos por aquí y vamos a ir marcando primero las que tenemos claras. ¿Qué pasa? En esta visión del alzado, claro, voy a tirar a mano alzada, este hueco no se ve, así que es como que aquí tenemos que hacer la C, pero dejar esta parte que sería la hueca. Vamos con esta horizontal, ya la vamos, ahí va, se mueve todo, con esta por aquí, esta vendría para acá, y ahora tendríamos esta, que tendría ataque por aquí y por acá. ¿Veis? Este sería el hueco y el resto lo que estaríamos viendo. Vamos con el perfil. El perfil claramente es una L, ¿vale? Tenemos la L, pero tenemos que tener cuidado de cómo esta sección es hueca, estas dos líneas las vamos a tener que marcar discontinuas, ¿vale? Venga, vamos a poner por aquí donde estaría nuestra L, que llegaría hasta aquí, y esta vendría hasta aquí, y las verticales vendrán para acá, que sería esto de aquí, esta de aquí ya casi está, y ojo, esta la voy a hacer a mano alzada, aquí como está la sección hueca que se corresponde con estas las hacemos discontinuas, ¿vale? Ya lo tenemos y nos queda la planta. En el caso de la planta, igual, donde está la sección que estaría hueca, ¿vale? Que es ese huequito que tendríamos ahí, tenemos que ponerlo con líneas discontinuas, que serían estas de aquí, ¿veis? Esta de aquí, que se corresponde con el huequito, tendríamos que ponerlo tal que así. Y el resto sí que se vería, pues este rectángulo de aquí se va a ver el que voy a dibujar ahora mismo, y el cuadrado completo de la base también se vería completo. Esto vendría para acá y esta igual, esta vendrá para acá y ya la tenemos. Y ahora la hacemos en Minecraft. Vamos con esta figura que vemos que tiene por aquí el agujerillo. Así sería su alzado. Vamos a la planta, que la tendríamos ya tal que aquí, ¿vale? Vemos cómo se ve perfectamente. Y nos quedaría ver su perfil, que lo tenemos tal que aquí. Segunda figura del vídeo. Vamos con esta figura bastante sencillita, en la cual tenemos por aquí nuestro alzado, y como podemos comprobar, lo que viene siendo el cuadrado exterior se ve todo. Ya veremos luego en el perfil qué es lo que pasa. Entonces, como se ve todo el cuadrado exterior, pues nosotros venimos aquí y marcamos todo nuestro cuadrado exterior. Perfecto, venimos por acá, lo tendríamos por aquí y ahora marcamos las verticales. Muy bien, vendríamos por aquí y aquí lo mismo, vendríamos para acá. Vale, ya tenemos nuestro cuadrado exterior que se vería completamente. ¿Qué nos falta? Esta L. Y esta L tiene 2 de ancho y solo afecta a la superior, a la que sería el cuadrado superior, y vendría bajando 1 y subiría 1. Vamos a ver cómo me queda a mano. Perfecto. Ya tendríamos el alzado. Vamos al perfil. En el perfil tenemos claramente marcada esta parte aquí, pero ojo, porque este cuadrado también hay que marcarlo, y lo que no se ve y que no hay sería esta parte de aquí arriba. Vamos a ello. Nuestro perfil vendría a estar por aquí, llegaría hasta aquí, que serían los dos de arriba. En horizontal también tendríamos esta de aquí y las tres de abajo. Venimos para acá, las marcamos y ahora las verticales.
que tendríamos esta por un lado, tendríamos esta otra y esta otra. ¡Ojo! Que nos falta el cuadradito. Este también se ve, ¿vale? Lo tendríamos por este lado de aquí. Este también se ve y lo tendríamos que marcar, ¿vale? Entonces, esto vendrá para acá, me he pasado un poco, y este vendrá para acá, ¿vale? Omitimos esto. Planta. En la planta, todo lo que es el cuadrado completo se va a ver, ¿vale? No hay nada que no se vea, no tenemos un hueco que esté completo, así que empezamos por él. Y ahora veremos qué está pasando en esta parte de aquí. Lógicamente, ahí lo que pasa es que el cuadradito este está desplazado hacia abajo, pero afecta a esa parte de la vista. Mirad, vamos a terminar el cuadrado exterior, que sería este de por aquí, este de por acá. Y ahora, estas dos de arriba estamos todos de acuerdo en que se ven perfectas. Perfecto, pues estas las marcamos bien, ¿vale? Igual que esta, que la voy a terminar acá. Y aquí hay 2 y 1. Pues 2 y 1, que se corresponde con esta que está bajada una unidad. Veamos cómo sería en Minecraft. Aquí tendríamos nuestra figura. Vamos a nuestro alzado, que sería este de aquí. Buscamos la planta, que sería tal que esta de aquí. ¿Veis? Que se ve perfectamente. Y el perfil sería este que tenemos aquí. Vamos a por la tercera figura. Alzado. Le tenemos por aquí. Y ojo, que aquí hay cuadraditos que tenemos que marcar. Lo que está claro es que las 3 verticales llegaría hasta arriba, ¿vale? Así que vamos a empezar a marcar lo que tenemos claro que se ve, que serían estas 3, sabemos que se van a ver, ¿vale? Bueno, realmente sabemos que va a llegar hasta aquí, lo que pasa es que ahora os marcaré más cosillas. Y esto vendrá para acá. Aquí hay un escalón, lo tenemos que marcar. Aquí hay otro escalón, lo tendríamos que marcar, ¿vale? Que ahora veremos que lo vamos a hacer lo mismo con estos que tenemos en la parte de debajo. ¿Los 3 de debajo también se ven? Pues igual. Se va a quedar una L, lo que pasa es que en este caso es como que fuese un escalón, ¿vale? Y aquí lo mismo. Lo que pasa es que este cuadradito sería... Este es el que está en primera instancia y habría que marcar estos dos, que simplemente componerlo tal que así. Ya tendríamos lo que se vería en el alzado. Cada cuadrado se ve independiente. Perfecto. Vamos al perfil. En el perfil cambia un poco, porque esta L de arriba se ve completamente del tirón. Es decir, esta L nosotros sabemos que si la vemos desde esa vista, vendrá a tener esta forma. ¿Vale? Vamos a poner aquí todas. Tendrá esta forma de aquí. Y esta la vamos a hacer, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Las 3 de abajo se ven. Es decir, va a llegar a todos ellos. Vamos a llegar hasta el final. Lo que pasa en este caso es que se van a ver cada una, como cada una está en una parte diferente. Se ve este cuadrado, se ve este cuadrado y se ve este cuadrado. Y ya tendríamos el perfil. Y vamos a la planta, que es lo que se vería desde arriba. Estos 3 se van a ver igual que se vieron estos 3 desde el lateral, de tal modo que lo marcamos, venimos aquí y decimos, vale, esto de aquí se va a ver, vamos a tener cada una tal que así, y en la vertical lo mismo. En la vertical vendríamos para acá, a ver, tal que así, y lo voy a llevar hasta abajo porque también se va a ver todo ello, ¿vale? Ya tendríamos lo que viene siendo este y este, ¿vale? Ahora cierro el de abajo, que no lo había cerrado, cerramos el de abajo y nos falta esta L que tendríamos en la parte de arriba. Esta L va a llegar todo ello hasta aquí y ahora solo nos queda llevar esta, este y las verticales, que las vamos a hacer a mano alzada. Y esta sería la vista desde la planta. Comprobemos en Minecraft que lo hemos hecho bien. Veamos esta figura, vamos a ver su alzado. Aquí tendríamos el alzado.
Vamos a la planta. La tendríamos tal que aquí. Ya aquí podéis ver cómo se vería la planta. Y nos quedaría el perfil. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.